sus 200 años de historia, el Congreso de la República ha pasado por momentos cumbre, no solo con asambleas constituyentes, sino también épocas de crisis y épocas donde las ideas lideraban intensamente los debates. Pero son las ideas y los momentos importantes los que son liderados por personas que marcaron huella en nuestro Congreso. Y de alguna de ellas hablaremos hoy. El poder legislativo es uno de los 3 poderes del Estado. Representa a varias regiones en una sola nación soberana llamada República del Perú, que vio la luz como nación con su primera constitución en 1823. A portas de nuestro bicentenario, esta es la historia de nuestro Congreso de la República. En este episodio no encontraremos mujeres, puesto que su entrada como congresistas se dio luego de la aceptación del voto femenino en la década del 50 del siglo XX. Y hay todo un interesante y relevante capítulo al respecto. Y como toda lista siempre quedará corta, pero al menos hemos tratado de reflejar personajes de cada época y momentos críticos. No abundaremos en sus biografías, sino que mayormente nos centraremos en su accionar congresal. Y justo empezaremos con alguien que fue firmante del Acta de la Independencia en el Cabildo de Lima de 1821. Esta es la llamada Casa Belén, donde, cercano a la Plaza San Martín, funciona el Museo de Minerales Andrés del Castillo y que, en la primera década del siglo XIX, pasó por herencia de su tío a Manuel Salazar Iba Quijano, cuarto conde de Vista Florida. Durante la primera mitad de ese siglo, Salazar Iba Quijano fue pieza fundamental en el resguardo de la soberanía del Congreso, en una época políticamente muy turbulenta, como veremos. Brevemente habíamos hablado de él en el capítulo de la Asamblea Constituyente de 1822. Es él uno de los miembros de la Junta Gubernativa Transitoria y luego promulgó la Constitución de 1823, siendo presidente del Congreso. Pero es poco conocida su trayectoria posterior. Luego de las victorias de Junín y Ayacucho y de la salida de Bolívar del Perú, el Congreso desistió, con justa razón, del proyecto de constitución vitalicia que el Libertador había decidido. Así que se decidió un nuevo Congreso Constituyente en 1827, siendo Salazar elegido diputado y vicepresidente del mismo. Durante este periodo, sí comienza a regir la Constitución de 1823 de manera provisional. Ese mismo Congreso señaló que el líder del Poder Ejecutivo se le denominase desde entonces Presidente de la República, y eligieron para primer vicepresidente a Manuel Salazar Iba Quijano, quien por 2 veces fue encargado de la presidencia ante la ausencia de Lamar para ir a pelear contra el ejército gran colombiano de Bolívar. Herido por la actitud peruana de desembarazarse de su influencia y de su proyecto federativo de naciones, valientemente, en un mensaje a sus conciudadanos, hizo valer los fueros del Perú soberano frente a un enardecido Bolívar que quería subyugarnos para sus propósitos. Las maquinaciones políticas ya estaban desde Lima haciendo sus jugadas de ajedrez, por lo que Lamar es deportado en 1829 y Agustín Gamarra se hace del poder luego de que firmara su renuncia Manuel Salazar Iba Quijano, ante otro conspirador que se hace brevemente del poder, Antonio Gutiérrez de la Fuente. Salazar no quiso participar del nuevo Congreso Constituyente, el primero en ser bicameral, pero en los avatares de presidentes entrantes y salientes es nombrado nuevamente presidente provisorio por Orbegoso, y luego la etapa de la Confederación Peruano-Boliviana lo alejó totalmente de la política y del Congreso, hasta que Ramón Castilla llega al poder después de las elecciones de 1845. Siendo senador de la República, presidió la Cámara 4 veces, honrado por sus pares como uno de los fundadores de la patria y el más experimentado. Y así,
en ese tránsito moriría en 1850. Por otro lado, mientras Gamarra era presidente, su estilo autoritario se imponía cada vez más, hasta atentar contra la Constitución misma, y es ahí donde aparecen esos personajes que solo lo hacen una sola vez en la vida de una nación. Francisco de Paula González Vigil, o simplemente Vigil, como se llamaba a él mismo. Fue muchas veces diputado y una vez senador, y era un sacerdote impenitente. Contra Gamarra, desde el Congreso, dijo lo siguiente en 1832. Por lo que hace a mí, habiéndome cabido la honra, por no decir la desgracia, de presidir la Cámara en este día, y debiendo quedar por esto privado de sufragio conforme al reglamento, me apresuro a emitir mi opinión en la tribuna, para que sepa mi patria y para que sepan todos los pueblos libres que cuando se trató de acusar al Ejecutivo por haber infringido la Constitución, el diputado Vigil dijo: yo debo acusar y yo acuso, frase por la que se hizo conocido. Era de carácter rebelde, pero su posición siempre fue de la defensa de la democracia y de las ideas del liberalismo, a pesar de ser un sacerdote. Quizás por lo último no participó en los albores de la lucha independentista, en medio de sus estudios y deberes clericales, sino que se vinculó a la política algunos años después. Desde que participara en la Constitución Liberal de 1828, Vigil fue un evangelista de la patria, publicando inclusive una obra llamada Catecismo Patriótico, para que los jóvenes germinen en su corazón el amor por la patria y el respeto del sufragio popular como base de la soberanía de la nación. Como les digo, señores congresistas, hay que luchar por los proyectos que se están presentando en el Congreso de la República. Tenemos que hacer del país un país próspero, un país con mucha riqueza. Es un hecho singular que González Vigil, siendo sacerdote, terminara siendo excomulgado hasta 3 veces, no solo por su defensa férrea de la separación de Estado e Iglesia, sino por escribir textos contrarios al dogma católico, algunos de los cuales fueron a parar a la lista de los libros prohibidos por la Iglesia. Pero este ilustre tacneño, que alguna vez por su intervención y sus habilidades oratorias, hizo que Tacna se mantuviese en suelo peruano, pues quería unirse a Bolivia en 1836. Muere en 1875, sin que iglesia alguna quisiese participar en su velatorio. Finalmente, sus restos son enterrados en el presbítero maestro. Al cumplirse 100 años de su muerte, la Santa Sede le levanta la excomunión y sus restos son llevados a su natal Tacna, donde descansa en el cementerio general. El conservadurismo y el liberalismo en sus diversas facetas dominaron el siglo XIX. Intensas disputas no solo se mostraban en periódicos, colegios o universidades, sino también en el escenario perfecto para cuando había que defender las ideas, el Congreso de la República. Un representante del conservadurismo y muy influyente se encuentra aquí, Bartolomé Herrera, quien fuera maestro de otro personaje, pero de la orilla opuesta, José Gálvez Egusquiza. Vamos a conocerlos. Parece ser que Agustín Gamarra es un detonador de muchas ideas políticas en nuestra historia, porque en su oración fúnebre en las exequias, en plena catedral, se destapó para la política el sacerdote Bartolomé Herrera, con claras ideas y verbo filudo. En su intervención realizada en momentos en que la anarquía y la guerra civil se extendían por la nación, realizó un llamado a la unidad nacional, a la obediencia a la autoridad legítima y al respeto de la ley. Su carrera política empieza en 1849, como diputado por Lima de tan brillante manera que salió elegido como presidente de la Cámara. Y es allí donde debate con los liberales. Herrera defendía a la Iglesia Católica, es cierto, pero propugnaba una visión estructural del gobierno, una reforma a futuro. Después de un caudillismo personalista y coyuntural, para él el Perú debía tener instituciones sólidas y fuertes. La nueva nación
era una fusión de razas, un nuevo Perú se estaba fundando. Y para eso, Herrera era como un soldado de Cristo y de la patria. Debía educar a los jóvenes en el amor por una soberanía nacional que era sostenida por Dios, y lo hizo a través del rectorado del Convictorio de San Carlos, al que cambió la currícula, formando a muchos de los futuros hombres de la patria. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos por este presidente. En su sermón por los 25 años de la independencia estaba su mirada nacional. Una mirada que pasaba por reforzar el papel del Ejecutivo, que hasta el momento estaba sometida al Legislativo, y tenía una visión particular sobre quiénes debían gobernar. Después de la Convención Nacional y la Constitución de 1856, marcadamente liberal y que recortaba la figura presidencial, sobre todo la del presidente de entonces, Ramón Castilla regresó a la política en 1858, presidiendo el Congreso Constituyente que daría la Constitución moderada de 1860. Fue un tratar de apaciguar a conservadores y liberales y quizás por eso fue la que más duró en el Perú. Herrera tuvo algunos triunfos como reconocer la religión católica como la protegida del Estado, pero después de promulgada se retiró a sus cuarteles de invierno para no volver a la política. Y aunque hubo debates en ese congreso, se extrañó el liberalismo intenso de los hermanos Gálvez, aquellos del insigne Guadalupe. El local original del Colegio Guadalupe se ubicaba aquí, detrás de este famoso edificio. Cuando los hermanos Pedro y José Gálvez lo regentaban, este era el bastión del liberalismo y se ubicaba casi frente a frente con su antagonista de pensamiento conservador, el Convictorio de San Carlos, que hoy es la Casona de San Marcos. En 1842, Bartolomé Herrera se hace de la dirección del Convictorio y es el mismo año en el que José Gálvez Egusquiza se matricula en él. El tiempo y el destino los llevaría por caminos distintos. Los Gálvez eran 3 hermanos cajamarquinos, Pedro y José los más prominentes, pero todos liberales. Quizás lo habían heredado de su padre, Manuel José Gálvez Paz, quien fue de la generación independentista y nombrado para el Congreso Constituyente de 1825. Lo cierto es que los hermanos se dedicaron a la docencia en épocas distintas en el Guadalupe, imprimiéndole un sello liberal, pero también en la política. Pedro fue parte del gabinete de Castilla, luego del triunfo de su revolución contra Echenique, y José estuvo del lado del mariscal en esas luchas no solo con las armas, sino con las ideas. Abolir el tributo indígena y la manumisión de los esclavos son ideas netamente sostenidas por los liberales, quienes con Castilla en el poder lograron la Convención Nacional de 1855. Esa constitución fue el triunfo de los Gálvez y los liberales de entonces. Inclusive se hizo del rectorado del Convictorio de San Carlos, dándole el carácter opuesto al que le había impreso Bartolomé Herrera. Pero Gálvez no podía quedarse en un solo lugar y se convirtió en enemigo de Castilla cuando éste viró más hacia los conservadores. Fue parte de la Revolución de Prado y durante su dictadura perteneció al llamado Gabinete de los Talentos. El destino quiso que José Gálvez se convirtiese en un héroe al mando de la Torre de la Merced, que explotó matándolo en el acto el 2 de mayo de 1866.
Tan solo 2 años antes había fallecido Bartolomé Herrera. Lejos de aquí, en Arequipa y alejado de la política. Una distancia simbólica para 2 personajes cuyas ideas estaban también en las antípodas. Durante la ocupación de Lima se estableció aquí, en el distrito de Pueblo Libre, en la Quinta de los Libertadores, la presidencia de la República del Perú, representada por el llamado presidente cautivo, Francisco García Calderón. Su congreso hizo lo propio en el Chorrillos devastado por la guerra. En esa guerra fallecería heroicamente Miguel Grau Seminario, quien también fuera congresista de la República, una labor poco conocida en él. Es importante señalar que ambos fueron congresistas el mismo año, en 1876, salvo que García Calderón lo hizo desde la Cámara de Senadores y Grau desde la de Diputados. Francisco García Calderón fue ante todo un abogado, un hombre de leyes, tan influyente que en su día natal se celebra el Día del Abogado Peruano. Y por eso no fue ajeno a los deberes parlamentarios que empezaron para él en el Congreso Constituyente de 1867. Era un acucioso orador y muy erudito en la legislación histórica del Perú independiente, partidario del descentralismo y del fortalecimiento del poder legislativo a través de la interpelación parlamentaria y la defensa de la inmunidad de los representantes, hasta que la revolución de ese año contra Prado disolvió el Congreso. Regresó al Senado en 1876, lugar en el que le tocaría desempeñar el papel que tuvo durante la guerra. Después de su cautiverio en Chile, fue impedido de regresar al Perú hasta 1886, en que es elegido senador y recibido con grandes homenajes y respeto a su llegada al Perú. Participó en el Senado hasta 1893 y se dedicó a redactar leyes para reorganizar la República después de su debacle. Volvió a ser elegido senador, esta vez por Puno, entre 1899 y 1904. Al año siguiente, moriría como un verdadero héroe de la resistencia civil, de la serenidad y resolución en épocas críticas para la nación. Pero otros, quizás más famosos, ofrendaron su vida en acción militar. Siempre se ha considerado a Miguel Grau como un militar, o marino precisamente, pero en su vida tuvo largos momentos dedicados a su vida civil, no solo como marino mercante, sino también como diputado por Paita en 2 legislaturas, cumpliendo una labor más que meritoria también en ese rubro. Sería redundante describir aquí lo que significa Grau para la patria, o inclusive narrar su sacrificio. Pero podemos poner de relieve el Grau que sirvió a la misma desde un simple escaño de diputado y cuya réplica se conserva en el hemiciclo, como uno más de los congresistas presentes a quien hay que pasar lista. A pesar de ser militar de carrera, Grau creía que la dirección de la nación debía ser encargada a los civiles después de tantos militares, y por eso era seguidor de Manuel Pardo, inscribiéndose en su partido civil. Al ser nominado por Paita y salir elegido diputado, tiene que dejar el mando de su querido Huáscar en 1876 y pasa a integrar la Comisión de Marina. Sus iniciativas fueron las de generar una ley de ascenso en base a la meritocracia. Propuso reorganizar el Ministerio de Guerra y Marina, pero tuvo que suspender su labor parlamentaria al ser comisionado como comandante general de la Marina en 1877. Se reincorporó al Congreso el 28 de julio de 1878, no sin antes advertir sobre el estado calamitoso de nuestras naves bélicas.
En esa legislatura defendió con ardor la permanencia de Paita como provincia, impidió una reducción del presupuesto asignado a la Marina y pronunció un conmovedor discurso ante el asesinato en el Senado de Pardo, su amigo. Pero los tambores de guerra ya sonaban al sur del Perú y sabía que sus virtudes serían mejor aprovechadas en el Huáscar. Miguel Grau sabía que su destino era ineludible y toma el mando de su amado buque, el que conocía a la perfección. Dirige la siguiente carta. Comandancia General de la Primera División Naval, a bordo del monitor Huáscar al ancla, a julio 29 de 1879. Señores secretarios de la Honorable Cámara de Diputados, llamado en mi calidad de jefe de Marina a prestar un servicio activo en la campaña en que se halla empeñada la República contra la de Chile, me encuentro impedido de concurrir a las sesiones de esa honorable corporación. Con tal motivo, espero que la Honorable Cámara, aceptando mis excusas, si lo juzga conveniente, llame a mi suplente, pues sentiría que en actuales circunstancias por las que atraviesa el país, quedara sin representante la provincia que me hizo el honor de concederme su elección. Reiterando mis consideraciones y respetos a la Honorable Cámara, hago votos sinceros por el buen éxito de sus ilustradas y patrióticas tareas en la presente legislatura. Dios guarde a ustedes, honorables señores secretarios. Miguel Grau. Así se despedía de su labor parlamentaria y le daba la bienvenida, sin saberlo aún, a la gloria eterna. Desde sus inicios, el Congreso de la República ha tenido representantes de distintas regiones, como por ejemplo el arequipeño Mariano Cornejo Centeno o el tarmeño José Gálvez Barrenechea. Ambos lideraron corrientes ideológicas y accionar no solo desde el Congreso, sino en la política en general. El primero de ellos en la primera mitad del siglo XX y el segundo desde la segunda mitad con mayor fuerza. Mariano Cornejo es un ilustre desconocido si no fuera porque alguna calle de la ciudad de Lima lleva su nombre. Pero a principios del siglo XX, y sobre todo en la década del 20, era un personaje muy conocido. Su primera participación congresal fue en 1892, defendiendo la libertad religiosa, la libertad de prensa y la integridad territorial, y quizás haya sido uno de los más brillantes oradores que ha tenido el Congreso. Se asoció quizás por eso con Piérola en contra de Cáceres y regresó como diputado en 1895 para plantear temas como el matrimonio civil y el habeas corpus. Si bien la vida política de Cornejo fue bastante complicada en una época también turbulenta, se plegó al cambio ofrecido por Leguía en su segundo gobierno, siendo el defensor de la tesis de la patria nueva, una renovación práctica del Estado y del orden social, y esto lo tenía también asumido desde las ciencias sociológicas. Quizá pocos conocen que Mariano Cornejo es el padre de la sociología en el Perú, escribiendo un texto vital para su estudio e inaugurando su cátedra en San Marcos en 1896. Al apoyar a Leguía en 1919, fue ministro, pero abandonó el puesto para ser candidato a la Asamblea Constituyente que redactaría la Constitución de 1920 y de la cual él sería el principal impulsor. Su carrera política se esfumó después del derrocamiento de Leguía para residir en Francia hasta su muerte. Entra a escena José Gálvez Barrenechea, nieto del héroe del 2 de mayo.
En su juventud descolló en las letras y fue famosa su pasión por la Lima antigua y sus costumbres. Comienza a vincularse con la política en la década de los años 30, en diversos cargos, pero es en 1945 cuando materializa el Frente Democrático Nacional, con una alianza democrática entre el mariscal Benavides y Haya de la Torre, para colocar de candidato a José Luis Bustamante y Rivero, quien salió elegido, y así renovar el Estado de Derecho y la democracia, pues el APRA se hallaba proscrito como partido por el presidente Prado. Gálvez es elegido senador, pero a los 2 años viene el golpe de Odría y cierra el Congreso. Gálvez tuvo que salir de la escena política durante el Ochenio, pero al regresar en 1956 la democracia, regresó Gálvez. A presidir el Senado nuevamente. En la primera parte de su discurso de apertura dijo lo siguiente: Señores senadores, con viva emoción recupero este sitial, del cual fui despojado a partir del 5 de octubre de 1948, cuando resultó ocupado el local del Congreso por fuerzas policiales, manteniéndose así pese a mis esfuerzos de todo orden en defensa de la majestad del poder legislativo. Gálvez fue siempre un reconocido demócrata, conciliador y paradigma del liberalismo y la moralidad. José Gálvez Barrenechea muere siendo presidente del Senado, en pleno ejercicio de sus funciones en 1957, y asume interinamente otro personaje del que hablaremos más adelante, Raúl Porras Barrenechea, quien casualmente era su primo. Sus madres eran medias hermanas. Esta sala, donde antiguamente se reunía el Senado, lleva su nombre. La actuación de Raúl Porras Barrenechea en el Senado fue corta, de 1956 a 1960, y al final de su vida. Pero de esos 4 años, solo 2 fueron precisamente en el Senado, pues el gobierno le encomendó otras tareas políticas. Sin embargo, él no solo fue un brillante orador e historiador, sino ante todo un docente, un profesor de secundaria, un maestro en el gran sentido de la palabra. Alguna vez escribió lo siguiente: He dicho en otra oportunidad a mis alumnos que no hay laboratorio ni templo que supere a la clase de historia para la forja de la conciencia de la nacionalidad. No podríamos estar más de acuerdo. En efecto, Porras era un historiador, un profesor, pero cuyas virtudes políticas se fueron forjando en el camino de sus actuaciones, siendo universitario y como funcionario de varios ministerios, entrando al final de su vida, en 1956, al Senado, junto a su primo, y a quien le tocó juramentar en el cargo del presidente del Senado. En realidad, podemos decir que su actividad en el Senado fue corta, encargándose de las comisiones de demarcación territorial, diplomacia, educación y redacción, pues luego fue llamado por Prado para ser ministro de Relaciones Exteriores. Y muere de una afección cardíaca en su casa en 1960. Pero tal fue su impulso y conocimiento de la historia que imprimió sabiduría al Senado con sus intervenciones y su respetabilidad, que cuando tuvo que jurar como ministro de Relaciones Exteriores, sucedió algo que nunca había sucedido antes ni después en la historia del Perú. El presidente Prado y el gabinete en pleno fueron a tomarle el juramento a su casa,
pues Porras estaba convaleciente de un infarto. En uno de sus últimos discursos, en 1960, ante los nuevos egresados de la Academia Diplomática, dijo lo siguiente: «Quiero que sepan que más allá de las prebendas, de los favores y de las ventajas personales, está la dignidad de los hombres, y por encima, la dignidad de la nación». Palabras que resuenan el día de hoy. Al hablar de Ramiro Prialé, muchos quizás solo conozcan esa gran avenida o que su partido fue el APRA, pero pocos en realidad conocen que él, junto a Víctor Raúl Haya de la Torre, desde 1930 estableció al APRA como partido político en el Perú y es considerado no solo uno de sus líderes históricos en las buenas y en las malas, sino también uno de los más conspicuos en su labor parlamentaria. El APRA solo cuenta con una tardía representación congresal en el Perú, puesto que siempre estuvo perseguido o proscrito en diferentes gobiernos, sean estos democráticos o no. La primera aparición del APRA en algún Congreso de la República fue precisamente en 1945, cuando es elegido senador. Pero como hemos contado antes, otra vez vino la proscripción del APRA y acostumbrado a carcelerías, destierros y escondites, tuvo que esperar hasta 1963 para volver a ser senador. Luego fue parte de la Constituyente de 1978, que nos daría la Constitución de 1979, y senador desde 1980 hasta su muerte en 1988. Ramiro Prialé fue conocido por la frase «conversar no es pactar», una frase honesta que hoy ha querido desvirtuarse en una simple ironía. Ramiro Prialé fue el férreo organizador de su partido, pero en el Senado dedicó sus esfuerzos a la concertación entre todas las tiendas políticas, tendiendo puentes. Su mejor ejemplo fue dignificar la política en la aproximación de ideas, y que sólo así se puede construir el sueño de encaminar un país al bien común, aunque se parta de una utopía. Esta ha sido casi una selección arbitraria y limitada por los efectos del tirano tiempo de un programa televisivo. Pero de cada uno de los que hemos comentado, podemos sacar valiosas conclusiones y enseñanzas. Personas a las que les tocó vivir una época del Perú, pero que debieron enfrentarse a los retos que se les ponían por delante, en un espacio de debate, de contrastación de ideas, de entendimiento. Que sus palabras y actos resuenen hoy no solo es un homenaje, sino también poner de relevancia que este es un edificio que representa simbólicamente al edificio que es la nación y que todos estamos llamados a construirla en conjunto.